Γεια σας φιλαρακία y bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado a la cultura griega. Y hoy vengo con un vídeo de lingüística que sé que os gusta mucho. Ya hace mucho tiempo os hice un vídeo sobre barrios y edificios griegos en la ciudad de Estambul. Os voy a dejar por aquí el enlace al vídeo por si no lo habéis visto, después de este podáis verlo. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de las peculiaridades del habla de los habitantes griegos que están en esta ciudad, que están en Estambul. Y es que cuando estudiamos un idioma, sea el idioma que sea, inglés, griego, lo que sea, no nos paramos a pensar que lo que estamos estudiando realmente es una versión académica de la lengua, pero que luego, dependiendo de la zona, incluso de los estratos sociales, pues hay diferencias, hay dialectos. Y eso es lo que ocurre con la minoría griega estambulí, que aunque hablan griego, tiene sus propias peculiaridades, es un dialecto. Primero vamos a ver el contexto histórico de manera muy resumida para entender los antecedentes. Y es que tras la caída del Imperio Bizantino, a manos del Imperio Otomano, pues los griegos pasan a ser súbditos de este último imperio, del Imperio Otomano. A principios del siglo XIX muchos griegos se rebelan contra el imperio, empieza la guerra de la independencia y surge el nuevo Estado griego, que es el germen del territorio que hoy conocemos como Grecia. Aún así, hay muchos griegos que sus casas estaban en territorio otomano no liberado, que incluso hoy en día pertenecen a Turquía, que deciden quedarse pues en sus casas de toda la vida y no trasladarse a la nueva nación griega. Y es el caso de muchas de las personas que vivían, o muchos de los griegos que vivían en Estambul, y es que era una de las comunidades griegas más importantes dentro del Imperio Otomano. Con los devenires de la historia, pues al final esta comunidad, que era muy importante, a día de hoy cuenta solo con unos 2.000-2.500 miembros. Entonces, para toda esta situación que nos compete en este vídeo, tenemos por un lado el país de Grecia y por otro lado tenemos a los griegos de Estambul. Y es que en Grecia va a surgir un debate lingüístico porque va a haber como una situación de disglosia en la que va a haber el cazarébusa, va a haber el demótico. Entonces, bueno, de todo este tema yo os hablé en un vídeo anterior que os voy a dejar también por aquí, que también tiene ya su tiempo. Pero bueno, la cuestión es que todo este debate lingüístico que hubo en Grecia, en Estambul, con los griegos de Estambul, no se dio. Ellos siguieron hablando demótico, con influencias del griego bizantino y también con influencias pues de otras lenguas que se hablaban en la ciudad, como el turco o el armenio. Y ahora vamos a ver una selección así de cuestiones morfológicas específicas de este dialecto de Estambul. También tened en cuenta que dentro del dialecto pues cada hablante al final añade lo suyo propio, así que hay variaciones dentro del dialecto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar así cosas a grandes rasgos. Por ejemplo, en griego antiguo pues había un caso en las declinaciones que era el dativo. En el griego actual ese caso ya no existe, entonces lo que antes estaba en dativo, en el griego moderno ha pasado a ser declinado por el caso genitivo. Sin embargo, en el dialecto de Estambul gran parte del dativo ha pasado a formar parte del caso acusativo. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo para que veáis diferencias. Si yo quiero decir a alguien, dime, ¿no? En griego moderno, en griego actual, se diría pes mu. Pe es el verbo y mu pues es el pronombre personal en genitivo. Pero en el dialecto de Estambul se diría pes me. Me es el pronombre personal en acusativo. Otra diferencia morfológica, por ejemplo, es que se añade en el acusativo de los pronombres personales una a al final. Por ejemplo, volviendo al caso de antes, en vez de decir dime, vamos a decirle dile a él lo que sea. En griego se diría, en griego moderno, se diría pes tú. Tú es a él en genitivo, ¿vale? Sin embargo, en el dialecto de Estambul se diría pes, luego ton, porque sería el pronombre personal en acusativo, y luego a. Por tanto, se diría pestona. Si queremos decir dile a ella, no sé si es dile o dila. Soy leísta. No sé cómo se dice en español, pero sé decirlo en dialecto de Estambul, que se diría pes
pestina, pestina. Y ahora vamos a ver algunos cambios morfológicos en los verbos. Según el lingüista Matthew Hadodo, de cuya tesis doctoral he sacado información para este vídeo y que os voy a dejar en la caja de descripción el enlace para que podáis echarla un vistazo, hay ciertos verbos en griego de terminación ao que cuando pasan al aoristo, es decir, al pasado, en griego se utiliza la sigma y en el dialecto de Estambul se utiliza la xi. Por ejemplo, en el verbo rotao, que significa preguntar, en griego moderno, griego actual, se diría en el aoristo rotiso. Aquí voy a hacer una aclaración porque la verdad no sé por qué digo que el aoristo es rotiso, porque eso es la forma para hacer el futuro. El aoristo en griego moderno es rotisa y en el griego del dialecto de Estambul sería rotixa. Y parece que este cambio es una herencia bizantina. Otra característica verbal de este dialecto es que suele mantener una e final en la tercera persona del plural de los verbos. Por ejemplo, el verbo lavar, que se dice pleno, en griego casi siempre la tercera persona del plural la vamos a encontrar como plenum. Sin embargo, en este dialecto casi siempre nos lo vamos a encontrar como plenune. En cuanto a sintaxis, me gustaría destacar algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es que el verbo ser o estar, es decir, el verbo ime, puede ser omitido, algo que en griego es impensable. Por ejemplo, la frase él es mi amigo, en griego se diría αυτός είναι ο φίλος μου. Pero en el dialecto de Estambul se diría αυτός ο φίλος μου. Ese es lo hemos omitido. Según Hadodo, él dice que esto es por influencia del turco porque este fenómeno ocurre en la lengua turca. Pero yo me planteo la hipótesis de que si en realidad pudiera ser alguna reminiscencia del griego antiguo, porque en griego antiguo el verbo eimi también tenía la opción de ser omitido. Entonces, bueno, podría ser por cuestión de influencia del turco, pero también podría ser igual alguna reminiscencia llegada a través del griego bizantino. La verdad es que no tengo ni idea y ahí, bueno, pues lanzo mi hipótesis. En cuestión de fonética también hay cambios, pero la fonética es un tema que yo no domino. Entonces, antes de decir barbaridades o explicar mal las cosas, prefiero no decir nada y os vuelvo a remitir a la tesis de Matthew Hadodo porque él lo explica, ¿vale? Además es una tesis del 2020, o sea que os traigo material fresco. Y vamos a pasar a la última parte, que seguro que es la que más os interesa o la que más os puede gustar o más curiosidad puede despertar, porque vamos a ver, bueno, pues algunas palabras que son específicas de este dialecto de Estambul. Hay en Twitter una escritora que se llama Nectaria Anastasiadou, que es griega, de esta comunidad minoritaria de Estambul, que en su cuenta de Twitter va subiendo expresiones o vocabulario específico del dialecto de Estambul. Entonces, bueno, os voy a dejar por aquí su Twitter para que, si tenéis cuenta en Twitter, la sigáis, porque es una cuenta muy interesante y yo he seleccionado 5, así que me han llamado mucho la atención, no me ha parecido curioso el origen y demás, así que a ver si os gustan y también os parecen interesantes. Empezamos con la palabra cuchara, que ellos la llaman juliari, y esta palabra a su vez deriva de la palabra coglias, que significa conchas marinas, y es que parece ser que algunas de las primeras cucharas eran conchas así adaptadas a modo de cuchara, y este término es una herencia bizantina. La planta que conocemos como hiedra en griego se la llama kisos, pero en el dialecto de Estambul se le llama sarmasiki porque en turco se la llama sarmasik. También tienen una expresión que me ha hecho muchísima gracia, que es armeniki visita a Armenia, para referirse a la situación cuando tienes invitados en casa, llevan muchísimo tiempo y parece que no quieren marcharse de casa. Bueno, pues lo llaman así. Me da pena de los pobres armenios porque son como gente muy maja. Bueno, yo tengo la impresión de que son gente también muy maja, muy hospitalaria y bueno, no sé por qué lo relacionan a estos invitados pesados con los armenios, pero bueno, tienen esa expresión. Al zapatero le llaman kunduras, que viene de la palabra bizantina para zapato, que es kundura. Curiosamente, los turcos también han adoptado la palabra bizantina para decir zapato, para que veáis que no solamente hubo influencias o ha habido influencias del turco al griego, sino que también el griego ha influido en la lengua turca. Y otro caso en el que el griego bizantino ha influido en el turco es con la palabra trájoma.
Trájoma sigue existiendo en el dialecto de Estambul y significa dote, la dote, de cuando antes dábamos dote cuando una chica se casaba y demás. Bueno, pues está la palabra trájoma, que a su vez, tanto en turco como en ladino, ha dado a la palabra drájoma. Ellos han cambiado la T por la D. En griego existe, en el griego de Grecia, existe también la palabra trájoma, pero ha perdido por completo el significado de dote y se utiliza para hablar del tracoma, que es una inflamación del ojo, o sea, para una enfermedad ocular. Bueno, con estas 5 palabras ya hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad mirar en la cajita de descripción porque os voy a dejar bastantes enlaces que os pueden ser de vuestro interés. Y nada, nosotros nos vamos a ver muy pronto en un próximo vídeo. ¡Ya!